Bueno, hermanos, vamos a capítulo 4 de Santiago y no vamos a avanzar mucho, vamos a dar una introducción y una relación de capítulo 4 a los demás de los capítulos y hasta que ya que nosotros entendemos esto en relación, pero voy a leer los primeros 5 versículos de capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ok. Este, Vamos a empezar con una ubicación que Santiago empezó con pruebas y con tentaciones, ahora se va a mover a otros asuntos de, pues podamos decir, problemas en la vida. Pero ¿de dónde viene el conflicto entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros delitos. Oh adúlteras, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, vamos a decir que vamos a decir, este problema que tenemos en el mundo, que nosotros necesitamos entender que los problemas que tenemos en el mundo vienen de una fuente y que es personal, ¿ok? Son problemas que tenemos adentro de nosotros y problemas que tenemos con otros, ¿ok? Capítulo 3 habla de relaciones uno con el otro. Ahora, capítulo 4 edifica sobre esto con los motivos adentro de uno que también son de desagrado de Dios. O sea, tomamos un paso afuera de todo por un momento. ¿Qué es el problema que Dios tiene con nosotros? Pecados. Y esos pecados no son de, vamos a decir, carácter moral como es Dios. Es chocante. Pero ese carácter realmente no lo podamos separar de otras personas. Se ve el carácter mal, o sea, se manifiesta principalmente o fuertemente con nosotros, con otras personas. Entonces, aunque no somos salvos por cómo tratamos a otras personas, pero podamos decir que las otras personas sí son muy importantes en el esquema de todo, ¿ok? Unos puntos, en resumen, 2 puntos. Dios concibe de nuestra salvación en términos de carácter moral, o sea, nuestra salvación es una conversión moral, tanto que es ir al cielo, ¿ok? Son dos cosas que son parte de la salvación y en ninguna forma puedes separar uno del otro. Uno quiere ir al cielo sin cambiar el carácter moral y esto es imposible. Es absolutamente imposible. La salvación, a fin de cuentas, es cuando mueres, vas al cielo, pero es una conversión moral, ahora y para toda la eternidad. Y esta conversión moral tiene mucho de ver, o sea, tienes privilegio de vivir en este mundo por un tiempo y en este mundo tú vas a probar, tú vas a tener evidencia de lo que Dios hace en tu vida. Si no entiendes eso, es un problema que pues va a causarte mucho problema luego. A fuerzas el redimido tiene que vivir su vida moralmente diferente
que como vivía antes. O sea, debe ser una gran división como, como eres antes de ser salvo y después de ser salvo, debe ser de diferencia de día y noche. El cristiano, que lo vimos hace unos domingos pasados, pero el cristiano todavía peca, pero ahora hay una gran lucha dentro del cristiano. El inconverso no tiene tanta lucha, él hace lo que quiere y entonces no tiene remordimiento frente de Dios. Pero el cristiano sí, su carácter moral es entendido de ser el base de su corazón, sus emociones, lo que su carne quiere, y su voluntad, lo que uno deja reinar en su vida. Ese es su amo y Señor. Y esto, uno es esclavo a Jesús, a Dios o al pecado. Entonces, es muy importante de captar eso. ¿Sirves a Dios o sirves el pecado? No hay otro. Lo que sientes y lo que deseas son funciones de tu carácter moral. ¿Okay? Segundo punto, ese primer punto es que salvación es en relación de otros, en una forma. Tú demuestras tu carácter moral por cómo relacionas, ¿sí? Entonces, esto es el carácter moral, esa es la salvación, la conversión moral. Segundo punto, Dios, aunque Dios analiza tu carácter muy bien, va a juzgarte por lo que eres frente de Él, o sea, la realidad en tu vida, aunque nosotros no tenemos ni a nosotros mismos, ¿ok? Dios hace con ponernos con otras personas que se manifieste el carácter de uno. Si tú respondes con groserías, tu carácter es así mal. Si tú puedes tomar y, por falta de palabra, tragar agresiones en contra de ti, sonreír y orar por la persona, como Jesús hizo a los que le mataron en la cruz. Esto es el carácter moral. Se manifiesta así en la presencia con tratar con otras personas. Este juicio puede llegar a ser un gran choque, porque la persona se puede decir, pero Dios, ¿cómo iba yo a saber? ¿Sí? Ok, lo puedes saber porque el Espíritu Santo está en tu corazón, en tu vida, en tu conciencia y que te regaña, te redarguya. Entonces, eso es como la palabra de Dios y tú no estudias la palabra de Dios, no es tu culpa. Dios hizo el hombre y toda la humanidad en la imagen de Dios. Por tener trato con otras personas se refleja moralmente lo que eres. Sí, es muy importante ese punto. Por tener trato con otras personas se refleja moralmente lo que eres. ¿Sí? Por un momento, vamos a totalmente olvidar que hay otras personas en el mundo. Dios te va a juzgar. O sea, eh, yo no sé cómo, yo he meditado mucho en eso, he pensado mucho y que digo, no sé cómo entenderlo, cómo hacerlo, pero a fin de cuentas, la salvación es porque tú eres sincero, que crees, que tienes fe en Jesús. Pero esa sinceridad es una cosa muy difícil de definir. Se define por cuánto que dejas que los principios de Dios controlen tu vida. ¿Ok? Dios manda que amas a Dios y a nuestros prójimos en Mateo 22, 37, 40 que hemos visto. Porque como o cuánto que amas a Dios es visto en cómo y cuánto amas a los demás. Y es muy difícil de entender la Biblia porque nos manda tanto reglamento, tantos mandamientos que tiene que ver con otras personas. ¿Y qué tiene eso de ver con la salvación y ir al cielo? Porque es tu vida moral. Tu vida moral, y vamos a decirlo de esa forma, tu vida moral, Dios lo sabe. Él ya no hay nada escondido de Dios. Pero a nosotros no entendemos lo que somos.
Pero Dios lo sabe y en el cielo lo va a saber todos, ¿no? Que vamos a conocer y saber cómo conocemos. Todo es una, vamos a decir, libro abierto en el cielo. Pero para mí ahorita, yo no lo entiendo lo que soy. Y cuando yo veo en la ley de Dios, en la Biblia, todas las instrucciones de cómo debemos relacionar uno al otro, amar a otros, y entonces esto es lo que refleja a mí para que yo entiendo que cambio, ¿sí? Es muy importante de captar que la salvación tiene un elemento esencial en tus relaciones con otras personas. Buenas o malas relaciones no se definen si eres salvo o no. O sea, cualquier cristiano puede tener una bronca con alguien. Jesús tuvo gente que trataron de hacerle maldad, ¿ok? Ese no es decide que tú eres salvo, no, pero tu reacción sí. Se refleja lo que eres moralmente. Pero por esas relaciones uno puede descubrir realmente lo que es. Uno es en su propio corazón y alma. Que bien o mal uno es. La oración entra fuertemente, aunque lo vamos a ver un poco más adelante en Santiago 1, que regresamos. Santiago echó la base en capítulo 1 y ahora vamos a regresar y levantarlo y edificar más y hablar de eso más. Pero la oración entra fuertemente en el sentido de que si deseas altamente algo, pídelo a Dios. La oración y actualmente obrar, haciendo, cumpliendo tus deseos, son las formas en que consigues lo que deseas. El ser humano tiene su ser, vamos a hablar de ese, la luz es la voluntad y se pasa la luz por el carácter moral, el corazón, de mal, de bien, pero lo que resulta es lo que eres y este es en acciones con tu cuerpo, ¿sí? Entonces, disculpe, pero Dios no te lo da lo que deseas porque ni siquiera has pedido a Dios por la cosa. O sea, hay formas y la gente tiene que entender. Pues Santiago lo echa así en capítulo 4 que deseas, que ardes en tu corazón, que codicias, es un deseo fuerte, codicias así algo, pero ni pides a Dios. Entonces, esto es el problema que Santiago va a brochar, va a desarrollar. Este, tienes que pedir a Dios. Entonces, los conflictos, las crisis, los problemas que uno tiene, se resuelven, pero en la forma que Dios marca. Y entendemos ya, desde el principio de Santiago, Dios deja pruebas, Dios deja tentaciones, situaciones que entren en tu vida para manifestar a nosotros mismos, ¿sí? Para corregirlo. Manifiesta ahí y para que toda la eternidad Dios es justo en que sus decisiones, si vas al infierno o no, o si Dios te da premios o no. Pero por, todo es un libro abierto porque nuestras vidas son evidencias de lo que somos moralmente. Pero antes de pedir a Dios por cualquier cosa, ¿ok? Estamos hablando de la oración ahora. Tenemos que averiguar qué es la voluntad de Dios. Esto es el gran falla de muchas personas, porque no entienden porque tú deseas algo, no es decir que es la voluntad de Dios. Y tienes que pararte antes de orar, antes de pedir algo y antes de esto, tienes que averiguar si es la voluntad de Dios o no. Primero de Juan 5:14 dice. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Ok? Am, hay una frase aquí que nos oye. Este,
Y es como, bueno, si tú estás hablando a tu teléfono y ya se cortó la llamada, estás hablando a un pedazo de metal y que para nada sirve. O sea, no estás comunicando con nadie. Y así muchas oraciones son, estamos orando a Dios, pero Dios no oye nada de lo que estamos diciendo, porque no responde. ¿Y por qué no responde? Porque no está en la voluntad de Dios. O sea, ese es un secreto de la oración. O sea, es una condición que Dios impone antes que pides, antes que Él te oye o antes que te concede la petición. En Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se oye. O sea, estamos planteando unas ideas aquí de la oración. La oración tiene que ser en la voluntad de Dios y con temor a Dios. Y si haces tu voluntad, su voluntad, Él te oye. Pero entonces está más profundo que ya que muchos entienden, que el simple, no sé decir, meta que vamos a proponer, pido a Dios por X cosa y me lo da, me lo concede. Esto no es tan simple como debe ser, pero pues desde ya que el primer versículos así de 4, capítulo 4, este, empieza antes de todo, es que reconoces a Dios, que Dios sí existe, que Dios es quien que maneja la vida real. Y entonces tú tienes que pedir a Dios, ¿no? Pero no nada más pedir a Dios, tú tienes que encontrar la voluntad de Dios que quiere, que implica que tú tienes que conocer a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque si no sabes qué es la voluntad de Dios, no puedes orar adentro de esa voluntad, porque esto es lo que te asegura que Dios te escuche. O sea, Dios no te va a dar, estás hablando a Dios y pues, lo vamos a ver más abajo, pero este, estás tratando de hacer Dios cómplice de tus vicios. Dios no participa. O sea, Dios, quiero 10,000 pesos para que compre una cartón grande de alcohol y que me emborracho bien. O sea, Dios no va a contestar. Dios es sordo. Por todo lo que pides, Dios no te lo va a hacer caso. ¿Y por qué? Porque Dios no es cómplice de tus vicios. Entonces, ok, tengo que pedir a Dios lo que quiero. Ese es lo que estamos tratando, de resolver problemas en la vida, pero a la misma vez que me oye, que responde. Y esto es el asunto. Tenemos que asegurar la voluntad de Dios y esto es por mucho estudio de las escrituras. Pero antes de todos, déjame decirte, muchas personas piensan que pueden vivir como quiera, excluyendo a Dios de sus vidas y después de 10 años esto, que tiene un problema, un gran problema. Y en ese gran problema que quiere, de repente Dios viene y que lo hace un milagro. No, así no se pasa. Este, aquí dice, si alguno es temeroso, o sea, Juan 9:31, si alguno es temeroso de Dios, o sea, temor de Dios es un secreto aquí también, hace su voluntad, o sea, tú pides a Dios X razón, X petición. Dios abre los libros de tu vida. ¿Qué es la historia de David Cox? Él hace la voluntad de Dios y que tiene así una vida dedicada a cumplir con la voluntad de Dios. Ay, entonces, ¿ahora qué está pidiéndome? Porque sí voy a hacer caso. Y eso son puntos que tenemos que plantear y que tenemos que creer y entender. Otra condición es que como eres espiritualmente, o sea, que es tu historia con Dios. No se vale de ignorar a Dios por años, menospreciando todo lo de Dios, de participar en su casa, de no participar en su casa, adorando a Dios cada semana, y luego tienes un crisis y vas a él a exigirle algo.
Dios examina la historia de tu vida y qué tanto que has obrado para acercarse a obedecer a Dios y Dios toma en cuenta esto antes que te concedes algo, antes que te oye. Finalmente podemos añadir que tienes que pedir en fe. Si lo vimos este primero de Santiago. Santiago en Mateo 21, 22, todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. O sea, mucha gente agarra ese principio y sí es un principio, pero muchas personas agarran ese principio sin realmente entender que hay cosas antes. Tú tienes que orar en la voluntad de Dios y luego, después de orar, de entender la voluntad de Dios y obedecer, hacer por tiempo su voluntad, pides en fe y lo vas a recibir. Entonces, son aspectos de la oración. Todo eso se relaciona con solucionar los problemas en la vida, ¿sí? La razón por crisis en tu vida sin que Dios responde a tus oraciones es porque lo que eres espiritualmente. O sea, lo más lejos de Dios que es un cristiano, lo menos que Dios va a contestar sus peticiones. Eso es muy feo de admitirlo, pero es la verdad. ¿Qué es la evidencia sobre tiempo de tu vida? Esto entra fuertemente en tus problemas y su solución. Tienes que entender esto. Y si faltas espiritualmente, tienes que cambiarte. Ese es el cambio moral de lo que estamos hablando. Mientras que hemos visto que la paz, la provisión de Dios, el sustento de Dios, la protección de Dios, son frutos que Dios regala a los que andan bien en su vista. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Es una cosa que ya que Dios ve muchas cosas para dar paz a un cristiano. Y esto, hermanos, es porque nos esforzamos de vivir de agrado a Dios, porque todo se va a desinflar, ¿no? Como se dice, todo va a echar a perder en tu vida si tú no andas bien con Él. Y cuando llega la crisis, entonces eso se ve muy agudo, ¿no? La confusión y la contienda con otros son funciones o consecuencias de que andas en la sabiduría de Satanás, del mundo, de maldad, o la sabiduría de Dios, del cielo. Entonces, Santiago abre ese tema de conflicto y paz y Santiago va a causarnos de pensar, meditar, tal vez ver la luz de Dios por proponer unas preguntas, ¿no? Vamos a leer otra vez, Santiago 1, 4, 1 a 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, el problema de todo se resuelve en el querer, ¿sí? Las pasiones de vosotros, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, los deseos de uno es lo que nos causa problemas. Antes de nada, nuestro ser espiritual, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestro carácter moral, todos tienen vínculo con la realidad aquí en el mundo por nuestros cuerpos. No es un pecado de desear. Esto es cómo funciona todas las personas. Desean. Y ese no es un pecado en sí. Pero cuidado cómo deseas. Eso es el chiste, ¿no? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, lo más fuerte, y dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. O sea, los conflictos que uno tiene en el mundo a fin de cuentas, son los deseos que son muy pasionalmente
deseados. O sea, esa es la idea de codiciáis, es de desear, pero una forma fuerte. No tenéis, o sea, deseas algo y no puedes lograrlo. Matáis y ardéis de envidia. Yo creo que matéis no es quitar la vida de otra persona, pero es una intensidad de desear. Y este habla, ardéis de envidia, o sea, pasión encendida. No podáis alcanzar. O sea, Dios no te deja alcanzar. Dios no te concede. Y eso es porque otra vez hay una diferencia entre orar a Dios y decir, Dios, no tengo para comer. Por favor, mándame dinero o comida. ¿Sí? Y otra cosa que ya es de querer una botella de alcohol, ¿no? Son muy diferentes. O sea, una es para nuestra necesidad, otra es para nuestro vicio. Dice, combatáis y lucháis, hablando de qué tan intensamente es esta pasión de desear, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, el chiste aquí se queda en que uno mismo sabe que esto es que está deseando algo mal, un vicio, ¿sí? Yo veo una muchacha, está muy guapa, muy sexy, y yo tengo mi esposa y yo deseo a ella. Dame a ella para que ya yo tenga sexo, ¿sí? Desde luego ya no pides por eso a Dios, porque ya sabes que no es un pecado. Dios no te va a hacer caso, te va a impedirlo, ¿sí? Pero el punto es, conseguimos lo que necesitamos en la vida, lo que deseamos en la vida por oración. Pedís, no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, yo he visto, pues para mí, creciendo en el sur de los Estados Unidos, hay muchos negros ahí, y que para mí, se hace muy, vamos a decir, vivo para mí, que veo, familias, hay blancos igual, que son igual de eso, hay cualquier persona, ese no es nada restringido a los negros, pero que no tienen dinero, viven pobremente y entonces que trabajan y que sacan algo de dinero. En lugar de pagar la renta y que poner comida ahí para los niños de sus hijos, que compran un tele de color con cable y no tienen de comer. Y están tratando de sacarles así los dueños de su casa porque no pagan la renta. ¿Sí? Y eso es el asunto. Eh, no pides a Dios o que pides y que pues no recibes. ¿Por qué pides mal? Porque tienes más en mente de usar lo que Dios te da en delites, en vicios, en lugar de necesidades. Y esto, hermanos, ¿cuántas personas pagan por internet, pagan por cable y pues no tienen dinero para las cosas necesarias? O sea, o llega a un nivel en que no puede distinguir entre la necesidad. Y esa es una adicción, ¿sí? El alcohólico, el borracho, necesita alcohol. Él no, él confunde necesidad con vicio, ¿sí? En la composición del ser humano, la voluntad es la expresión del espíritu de la persona. La parte de la persona que quiere es su espíritu. El espíritu empuja a la persona a actuar. ¿Sí? Esto, si estudias el concepto de espíritu en toda la Biblia, ya yo he hecho eso. Tengo un estudio en inglés que hice, empecé en 1800 no, disculpe, 1980, de cada lugar en la Biblia donde la palabra espíritu aparece. De espíritu de hombre, espíritu de demonios, espíritu de ángeles, espíritus de Dios, espíritu de Dios. Entonces, el espíritu se puede definir, es la parte de la persona que empuja, que activa con una calidad moral, pero es como digo, el carácter moral afecta este,
animación. Si el Espíritu anima a la persona, hace animado, ¿sí? Entonces su corazón, o sea, emociones, colorea este deseo según su carácter moral. Gente que son buenos cristianos, su espíritu van a animarles a hacer buenas cosas por su carácter moral, que quiere ser como Cristo. Y gente inconversa va a hacer pecado. Sí, las emociones hablan de a los sentidos, que gustas, que no te agrada. Dios es lo mismo, tiene voluntad, sus deseos, y hay cosas que les gusta, no les gusta. Este, pero tu vida, buena o mala, va a ser bien o mal según que aprendes de unir, aprendes cómo unir lo que deseas, cómo cumplir con ello, cómo conseguir lo que te agrada, lo que no, lo que puedes ser contento con ello, si es la voluntad de Dios o no. Igualmente, tus oraciones son más probablemente contestadas por Dios, lo más que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si quieres dar un empuje muy fuerte, que tus oraciones sean contestadas. Busca un versículo a cada oración que haces a Dios. Entonces, no estoy diciendo mi voluntad, estoy diciendo la voluntad de Dios. Dios, cúmplemelo tu voluntad en mi vida. ¿Ok? Ok. Hay unas notas que tenemos que hacer aquí. Hermanos, hay obligaciones que tenemos en todo eso antes que ya que pedimos a Dios o antes de pensar que, o sea, uno tiene que trabajar y lo haces lo mejor que puedes y luego puedes pedir a Dios que por ayuda, pero que te sientes y no haces nada, entonces así Dios no te va a llevar así un amón, un pavo cada día a tu casa, a tu puerta. ¿No? Tú tienes que hacer así lo que Dios te pone de obligación y luego, este, si no alcanza, pides a Dios y también seas contento con lo que Dios te provee. Hay una fuerza espiritual en tus oraciones, porque estás deseando para tu vida la voluntad de Dios. Y esto es un clave, hermanos, que tienes que entender muy bien en todo eso. Este, Vamos a hacer una observación. En capítulo 1 de Santiago, en el versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, toda buena dádiva viene de Dios. Lo más que te acercas a Dios, a la presencia de Dios, lo más que esas cosas van así como lloviendo del cielo a ti, porque estás cerca de Dios. Lo más lejos de Dios, lo más que careces de esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que no pensamos que son importantes, pero todo lo que declara Dios es importante. Y cuando uno no reconoce que Dios es quien que nos da todo regalo, bueno, o sea, este es un punto que tienes que meditar sobre ello. Si con Dios está todos los buenas dádivas que hay en existencia. Y lo más cerca de Dios que tú acudes a Dios, lo más que va a caer a ti. Lo más lejos de Dios, lo más la maldad. Pero afuera de Dios mismo no hay algo bueno realmente. Adentro de lo que Dios te da, todo es bueno para uno. Y aun cuando son duros, ¿no? Como Job. Pero aunque esto es la verdad, la persona busca lo que su malvado corazón desea. No quiere lo bueno. Y ahí está el problema, ¿no? Este Se esfuerza a lograr esta cosa como sea. O sea, y eso es lo que primeros versículos de 4, capítulo 4, que ya que esa pasión, esa emoción, ese esfuerzo, aunque no sea la voluntad de Dios, yo voy a tenerlo, ¿sí? Y no funciona. Ahí hay mucha maldad que uno causa para sí mismo. La oración
Y vamos a hablar de algo aquí en la oración. Vamos a tener una clase de oración, ¿no? La oración, entre comillas, no funciona porque Dios no te da para tus vicios, ¿sí? Bueno, ¿qué es el motivo por qué quieres dinero? Para que puedas jactar de tus riquezas y tus lujos, a otros. Dios no te va a dar por eso. Entonces, como Dios no participa en tu deseo desordenado, tú tienes que hacerlo más y más fuerte adentro de ti y tú vas a lograrlo. Y pues es posible que logras con la maldición de Dios. Esta situación genera conflicto dentro de uno mismo. Se separa la persona de Dios, quien es la única fuente de buenas dádivas. ¿Ok? Este, no buscamos a conocer Dios, de reconocer lo que Dios dice que es bueno para uno, lo que uno debe esforzarse a lograr u- obtener y ser satisfecho con ello. O sea, no buscamos a Dios, eh, pues no queremos su voluntad en nuestras vidas y entonces es un desastre la vida después. Entonces nuestros problemas se multiplican y cómo resolverlos. Esto es el tema de Santiago, ¿no? De todo al final, estamos hablando sobre esas situaciones que unos pueden decir que son problemas. Nosotros preferimos lo que dice en primer capítulo, ¿no? Tentaciones y pruebas. Pero así es. ¿Cómo resolverlo? ¿Sí? Dios te deja luchar por cosas que te hacen mal. No logras lo que deseas y muy poca gente ve la solución. Pero, o sea, la solución es no como conseguir la muchacha que es prostituta, pero de desear lo que debe ser, que ser contento con su esposa. Esa es la solución. Pero la gente no lo busca esto. A fuerzas, mi voluntad dice quiero esto y quiero eso, ni modo, no me digas otro Dios, ¿sí? Pero el castigo muchas veces es que logras los deseos. O sea, Dios se cruza los brazos, hazlo porque quieres. Entonces uno se va a meter con la muchacha y que tiene sida, y ya luego tú tienes sida. Bueno, ya conseguiste lo que quisiste, pero luego cuando obtienes lo que deseas, lo que codicias, finalmente reconoces que era mal todo lo que hiciste, ¿sí? Muchos quieren dinero y logran obtener riquezas y encuentran cómo esas mismas riquezas le causan mucha maldad, pero se enredan en el asunto de que así quisiste. Ahora disfruta los problemas que te causan. En versículo 1 de Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros. Vuestros miembros, no esos miembros. Santiago declara que este conflicto tiene su origen desde adentro de cada ser humano. Cada persona desea, no tiene y no sabe o entiende, ¿ahora qué hago? O sea, quiero tal cosa y no lo puedo lograrlo. ¿Ahora qué hago? ¿Sí? Y Santiago, o sea, la Biblia que lo ponen así, tú tienes faltas en la vida, tú tienes deseos que con pasión codicias estas cosas y no logras, porque codicias, deseas algo que no es la voluntad de Dios. Y ahí está el chiste. La mayoría acepta de resolver sus problemas, aunque si tienen que desobedecer a Dios o hacer maldad a otros, sí, ellos lo hacen, roban, mienten, lo que sea, para tener una solución a su gusto. En versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis porque no pedís. ¿Sí? Codiciáis y no tenéis. Dios
declara que el raíz de cualquier problema humana es el alma humano y que no puede frenar sus deseos. Eso es muy importante. Medita sobre este punto mucho tiempo. Son los deseos que nos amuelan, los deseos de uno mismo. No es decir que no debes tener deseos y hacer cosas, poner metas, pero tienes que guardar que tienes los deseos que se meten adentro de la voluntad de Dios. Dios no quiere que vamos a morir de hambre, ¿sí? Dios no quiere que estamos sufriendo, tiene soluciones, pero con cada tentación, con cada prueba, Dios siempre hace una salida. ¿Y cuál es la salida? ¿Qué debo estar haciendo? Aunque obteniendo sus deseos, no puede ser contento después, porque son vicios. Y aunque tienes o no tienes, logras o no logras, esto es el problema. ¿Ok? Ahora, escúcheme bien. El hombre es insaciable en sus deseos. Ni modo si tienes lo que quieres, o sea, los ricos, no hay fin. Dice, ya quise 1 millón de pesos, ya lo tengo, no necesito más dinero. Jamás un rico va a decir eso. Siempre quiere más y más. Pero el problema es aún peor de definir. No es solamente de desear y no tener. Desde el principio, los deseos de los hombres no son lo que debe querer. ¿Sí? Si logras tener 1 millón de pesos o no logras tener 1 millón de pesos, eso no es lo que debes estar diciendo. Con comida, con ropa, con techo, uno debe ser contento. Y eso no es de excusar que uno no trabaja, no, si debes trabajar y lo que Dios te permita de obtener es que seas contento con ello. ¿Qué es el problema más grave de la gente económicamente en el mundo hoy? Todos piensan de riquezas, pero ¿qué es el problema? Crédito. Tú puedes tener lo que no has ganado dinero para pagar. Y ahí ya llegamos hasta las finanzas de uno, de un cristiano. No estoy diciendo de dar todo el dinero a la iglesia, no estamos hablando de diezmar ni nada de ofrendar. Estamos hablando de cómo tú gastas tu dinero en tu propia casa, de renta, de comida, de ropa, de todas las cosas que decimos que de vivir. Y esto es que simplemente tú tienes a fuerzas de controlar eso. Desear cosas saludables adentro de la voluntad de Dios para que ya que Dios puede bendecirte. Dios no acepta nuestras aspiraciones y codicias. A la verdad, esas cosas que decíamos no son bien, son buenos para nuestras almas. O sea, tú lo das 10,000 pesos a un niño chiquito y lo sueltas en una tienda de dulces. En un tiempo va a comprar y comer y regresar con dolor de estómago, con vómito, no puede dormir, con otros problemas. Es porque el desear del niño está mal. En lugar de buscar lo que realmente le satisface y le hace bien, busca cosas de su delicia, para que es una forma de vicios. También en ese versículo dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Probablemente el sentido de matáis es de envidias, tiene que ver con envidias, no es de hacer homicidio, pero es que no usa la sabiduría del cielo, recuerdas capítulo 3 de Santiago, para ajustar su vida. Ni modo, lo que obtenemos en esa vida siempre va a ser insuficiente, ¿sí? Los deseos del hombre son insaciables. Nunca puede ser bien, basta, no necesito más, estoy lleno. Siempre quiere más. Solamente Jesucristo, como su Salvador, es donde vas a encontrar algo siempre suficiente que satisface. Pero uno tiene que tratar con su propio corazón en el punto de desear. ¿Ok?
Aquí, haciendo a Dios cómplice de tus vicios es prohibido. Entonces, tenemos que entender lo malo que hace el ser humano. Desea cosas que le hacen a la persona maldad, pero invoca a Dios para ser cómplice de tal mala obra. ¿Sí? Eso es lo que dice que la oración no funciona, porque quiere hacer Dios cómplice de su vicio. Y entonces, así es que ya Dios maldice todo el asunto, castiga todo el asunto. Santiago combina ahora cómo debemos tratar a nuestros problemas con la oración. ¿Sí? Eh, es una cosa de usar tu fe, de tener las cosas, no caer en la tentación, de ser aprobado en la prueba, pero ahora se va a tomar otro aspecto de los problemas de la vida y esto es que necesitamos cosas y queremos cosas. Y como digo, no es un pecado de querer, es un pecado de querer la cosa mala, ¿sí? Tenemos que tener la sabiduría de Dios antes. Y esto era en Santiago 3, 13 a 18. Tenemos que entender que realmente ganamos en la vida cuando entendemos la vida y eternidad desde el punto de vista de Dios, los valores de Dios. En este punto tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo ves a Dios? ¿Es Dios simplemente un genio en una lámpara de darte cualquier deseo tonto que pienses? Aún en este cuento de Hades de un genio en una lámpara, pidió lo dio, concedió tres deseos. Y si lo lees en diferentes versiones, que lo que la gente pide del genio, el genio sí lo da, pero hay maldición escondido ahí. Y eso es lo mismo, como ya que la gente no entiende que sin desear dentro de la voluntad de Dios, sin vivir dentro de la voluntad de Dios y ser contento con eso, todo va a ir a la ruina. ¿Ok? Todos los problemas vienen desde su propia humanidad. El mundo, como se estima, saturado en conflicto, conflictos con otras personas, conflictos dentro de sí mismo. Todos quieren, pocos tienen lo que desean y aún obteniendo sus deseos, ni son bendecidos ni satisfechos por eso. Por eso Santiago nos explica que esto es el fondo del mundo como es. La gente se enfoca en el desear, ¿ok? Deseo esto, voy a obtener eso. Eh, lo que la Biblia dice es de poner freno a eso, a tus deseos. Ese se llama de ser contento con lo que tienes, o sea, trabajar, hacer, esforzarte, pero adentro de lo que Dios, el cuadro que Dios te permite como cristiano de actuar, haces el labor, ganas el dinero honestamente y luego compras lo que puedes, ¿no? Así no va a alcanzar, pero lo que puedes, así es ser contento con ello. Hebreos 3:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El contentamiento, y eso, hermanos, déjame decirte, hay muchas tranzas, muchas trampas económicas que te venden tal cosa y es un buen compra y todo. Todo se engancha con que no eres contento con lo que tienes. Eso es como el mundo malvado usa para sacar tu dinero. ¿Sí? Si uno dice, bueno, yo tengo un teléfono aquí, cuesta 5,000 pesos, pero te voy a venderlo en 500, ¿sí? Y es robado, pero no te lo dice. Si yo digo, estoy contento con mi teléfono que tengo, no, no, gracias. O sea, no caes en la carnita que lo echen enfrente de ti. Pero la carnita, ¿qué es? Siempre hay algo diferente, mejor, ¿sí? Porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Dios está con nosotros. No te va a dejar desamparado, no te va a dejar. Hebreos 13:5, ¿no? La avaricia es el opuesto de contentamiento. La avaricia es un sed insaciable para más y más. Ahí están los ricos del mundo. Y hay muchos que no son ricos y así tienen lo mismo. Pero hay elementos en esto que no podamos pasar por alto. Primero, uno tiene obligaciones frente de Dios, creador. No es lógico que de ser contento sin comida, porque si no trabajas y haces harto esfuerzo para proveer para uno mismo,
vas a tener hambre y estar sin comida. Contentamiento es una disposición del alma después que has hecho tus obligaciones primero y lo mejor que puedes. En 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, la cosa es que ya que oramos, ¿no? Pero a la misma vez estamos cumpliendo con las obligaciones que Dios pone delante de nosotros. Antes de ser contento, uno tiene que esforzarse de cumplir los deberes que Dios le ha dado. Después de haber hecho lo mejor que tú puedes con lo que Dios te le da para provisión propia, entonces después entra el contentamiento. Todo esto tiene que ir mano en mano con una comprensión en su vista de que el mundo pasará, la eternidad va a enfrentar uno a cada uno, y cuando mueres no llevarás nada contigo. O sea, tú trabajas, ok, sí, debes trabajar, debes comer, comprar, gastar el dinero. Muchos de los ricos no quieren gastar, ganan dinero y no quieren gastar. Sí, está mal. Dios te lo da dinero para que vives y no quieren gastarlo en algo razonable, ¿no? Pero eso es el asunto, que ya que estamos todo con confusión en nuestras mentes, no tienen vista a la eternidad. La gente, especialmente los inconversos, normalmente quiere lo mejor de la vida para ellos con un mínimo de trabajo o nada. El sudor de su propia frente, pues, no lo quieren trabajar, ¿no? Entendiendo eso con compromiso de tu parte de hacer todo lo que puedes para cumplir con las obligaciones frente de Dios, entra en la oración. Ahí fui a una universidad. Tenían, no sé, 7,000 estudiantes, la mitad hombres, mitad mujeres. O sea, no oras por una esposa cristiana, si no vas a pedir una muchacha así a salir contigo. Tienes que hacer tu parte. ¿Mm? Es buen consejo. Dice en Hebreos 13:5 que leímos antes, no te desamparé ni te dejaré. Si respetas lo que Dios pone en ti como obligación tuya, Dios entonces va a entrar y obrar. O sea, Dios entra, pero en respuesta a que ya, bueno, desde luego, desde el principio, si tú no sabes qué hacer, entonces pides sabiduría y Dios te lo va a dar desde el principio. Pero no te va a estar proviendo las cosas. Provisión va con la marcha que tú estás haciendo tu parte. Hay un escenario muy importante, más grande aquí. Lo que quiere Dios con nosotros es simplemente convivio. ¿Ok? Capta eso, es muy importante. Dios manda problemas, dificultades, necesidades, deja tentaciones, crisis. ¿Y por qué? Porque quiere convivir con nosotros. La única vez que nosotros realmente convivimos con Dios en oración, escuchándole a Él y haciendo casos cuando estamos en crisis. Se estresa a nosotros para que buscamos a la ayuda de Dios. Y entonces vives de una crisis a otro. Pero si tú siempre buscas convivir con Dios, no tiene que mandar este crisis. Esa solución se pasa por alto a muchos. Dios te deja caer en un hoyo para que tú gritas a Dios, ayúdame, porque es la única vez que realmente estás hablando con Dios. Los problemas realmente no son problemas, sino son ocasiones y situaciones que Dios da a tu vida para que busques la ayuda de Dios y Él te ayudará. El mundo no tiene paz con Dios y esto es lo que agita a ellos de ser tan intensivos en sus emociones porque viven y tratan de resolver sus problemas sin la ayuda de Dios. Porque para ellos no reconocen a Dios. Ese es el gran problema. No reconocen, no conviven con Dios, no tienen relación con todo está fracturado, quebrantado y nulo. Entonces, Santiago enfoca en el deseo ilícito, ese se llama codicia. En Santiago 3:18 termina con la paz. En
Santiago 4:1 continúa con la guerra, recordando que Dios nos pone en el contexto del mundo de otras personas, ¿no? De tener trato con otras personas, hay mucho problema. Es nuestro desear que causa tanto problema. Pero aquí menciona la envidia, Santiago. Lo peor de tus problemas es que tú tienes problemas y que no hay dinero, no hay comida y ya que estás enfermo y que otras personas tienen la misma situación y que se soluciona todos sus problemas. O sea, tienes envidia, ¿sí? La envidia es de querer lo que otra persona tiene. Brincamos por un momento a Éxodo 20, de los 10 mandamientos, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni a cosa alguna de tu prójimo. O sea, debemos encontrar por duro esfuerzo y trabajo propio la solución de nuestros problemas y necesidades. Aquí la envidia entra en que no es que yo quiero un coche como mi vecino lo tiene, qué bonito que es. Quiero el coche de mi vecino. Y eso es el problema. Aquí vamos a terminar con versículo 3, ya que luego la próxima vez que levantamos esto, vamos a continuar y lo vamos a terminar hoy ahí.